dice Melvin que tenemos que hacer un curso de gramática moderna. Sí. Porque no solamente un lenguaje, sino interpretación del lenguaje. Sí. Eso es complejo. Ay, Dios Esto mío. pasa como con el derecho después de los códigos nuevos, que hay que volver a estudiarlo. No, pero a veces hay gente que uno lo ve hablando. Yo digo, pero muchacha, habla bien, que no te van a dar un empleo que sirva si tú llegas a un sitio hablando de esa manera. Concha, unas jergas raras que hay ahora, déjame decirle. No, pero peor es cuando tú coges y ves un médico o una doctora en un consultorio o en un centro de salud con su bata blanca, mangas largas y a la hora de irse, pues se quita la bata y debajo tiene su ropa de calle. Pues tú te encuentras esa persona llena de tatuajes y vaina, totalmente Y diferente. esa doctora realmente era la misma que yo La vi hace misma, un momentito. sí. Sí. No, a mí me pasó algo, doctor, escúchame que le interrumpa el inicio del programa, pero una vez yo me encontré una médico naturista bebiendo cerveza en un colmado y yo lo primero que yo digo, oh, pero entonces si ella es doctora y médico naturista y está bebiendo cerveza, eso significa que no es tan mala. O sea, que no Porque está es... bebiendo cebada. Sí, o sea, que es un producto natural. Bien. Eso es. Miércoles 21 de abril. Cuarto creciente, Anselmo Guzmán. Autoimport. Un abrazo a Anselmo, hoy día de su santo. Él es un sobreviviente, Dios lo cuidó. Tengo algunos amigos que son sobrevivientes, pacientes de Dios. Oye, el médico fue Dios. Sí, eso. Silvio, ese es el hombre que nos resuelve todos los problemas Sí. de servicio. Apolonio, Román. ¿Sabéis quién es Román? ¿Cuál? El dueño de la sirena. Ah, Román Ramos Uría. Ese Sí. mismo. Maximiliano López, Maximiliano Gómez, el Moreno. Fiesta Nacional del Reino Unido. Lo están celebrando con el problema del fútbol. Día del Profesional de la Administración. No dice pública, pero es una profesión. ¿Qué tú eres? Administrador de empresas. Administrador, todo el que administre. Un día como hoy nació Jaime David Sánchez. Nació Silvia Firpo, de la farmacia Firpo. Mayelin Santana, una de las sobrinas de la revista, hija de María, Sí. y del hombre que mejor cocina en el mundo. El papá es chef. El papá de Mayelin es un chef. Oh, qué bien. Señores, está de cumpleaños Miguel Ureña. Miguel Ureña es un médico infectólogo muy querido, muy efectivo y una persona muy eficiente. A Miguel, salud y larga vida, igual a nuestro querido amigo Domingo Contreras, que compitió con Carolina Mejía por la alcaldía de la capital. Domingo Contreras, si no el más, es uno de los más capaces administradores municipales que disponemos. Se preparó para eso. Aquí hay dos personas que se han preparado para los gobiernos municipales. Uno es Domingo Contreras y el otro es el señor Víctor de Asa. Víctor de Asa comenzó con la alcaldía de una pequeña población en el Cibao que se llama Villa González. Fue diputado y siempre ha trabajado en el municipio. Domingo Contreras también está de cumpleaños, uno de los alcaldes más exitosos que hemos tenido. Se trata del abogado, alcalde de Santiago, exdiputado
Expresidente de la Cámara. expresidente de la Cámara de Diputados, y se trata del doctor Abel Martínez Durán. Abel Martínez Durán ha manifestado su disposición de aspirar a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Junto con Carolina Mejía, son dos alcaldes que son los únicos posibles o probables aspirantes a presidentes y vicepresidentes de la República que están disponiendo de lugares donde hay recursos para poder hacer política. El resto de los aspirantes no tienen la disponibilidad que tiene Abel Martínez, Carolina Mejía y Luis Abinader. Porque hay que tener o capacidad de mando, poder o recursos. Abel Martínez ya ha dado muestras de que ha diferenciado bien su función de alcalde de la función de candidato y se dedica desde los sábados al mediodía hasta el lunes temprano a realizar sus actividades en todo el país. No sé si realmente ha llegado a algún acuerdo con los demás candidatos presidenciales del PLD, porque en el PLD está Danilo, que está inhabilitado y no va a ser habilitado porque este Congreso no lo va a habilitar. Al contrario, posiblemente tenga unos días grises en los días que vienen. Por otra parte, el PLD tiene a Abel Martínez, tiene a Domínguez Brito, que tiene que borrar una imagen que tiene, de que tiene muchas derrotas consecutivas. Tiene que ver cómo revierte eso. Y tenemos también a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño. Gonzalo Castillo parece que va a posponer su decisión de participar o no en las elecciones del 24 en el año 23. Será un año antes que Gonzalo decida participar en política electoral. Así es que Abel Martínez y Leonel Fernández son los dos políticos más activos desde el punto de vista electoral presidencial que tenemos aquí. Esa es la situación y felicitamos a Miguel Ureña, Domingo Contreras, Mayelin y Abel Martínez Durán. Falleció ayer aquí en la capital un amigo y compañero de infancia, es contemporáneo nuestro, de miembro de una familia que merece que se hable de él y de su familia. Se trata de Alejandro Arbaje. Alejandro Arbaje es uno de los últimos miembros de una familia formada por dos libaneses, Salim Arbaje y Mudira Abdamur. Mudira Nabur y Salim formaron una familia la más numerosa de descendientes libaneses, no solamente en el cercado, sino creo que en el país. Es el matrimonio de descendencia árabe que más hijos tuvo, o que yo recuerde. Puede que hayan tenido igual. Ellos deben haber tenido entre 10 y 11 hijos. Recuerdo de memoria el hijo mayor, José Arbaje, Jandito y Sarita,
Jandito es Alejandro Arbaje, que falleció ayer, será sepultado hoy en el Cercado. Yolanda, Ramsa y Josefina son las madres de esos médicos que trabajan en salud pública, en vacunaciones y en otras áreas de la salud pública. Ramsa y Josefina Fifina. También Romer, Selim y Neji. Neji fue director de un hospital en San Juan, médico. De manera que José, Sarita, Jandito, Yolanda, Ramsa, Fifina, Romer, Selim y Neji. Esos son los hijos de Salim y Mudira en el Cercado, o fueron los hijos. Ayer falleció Jandito. Vaya nuestro pésame a su esposa y a sus hijos, y creo que se cierra un capítulo de los Arbajes en República Dominicana. Es bueno que se sepa que este gobierno tiene una representatividad al más alto nivel, porque Raquel Arbaje es prima de estos Arbajes. Es prima de esta gente. Raquel es la primera dama, hija de libaneses, y de libaneses por los dos lados. Ella es Arbaje y es Sony. También su esposo es el señor presidente de la República, que es Abinader. En el sector de salud tenemos dos representaciones: el señor Mario Lama, jefe de Servicio Nacional de Salud, y Santiago Jacín Albaine. Muchos turcos en el gobierno. Nos quedamos fuera, ¿verdad? Pero teníamos que estar en todas partes. No, pero yo creo, ¿cómo que usted dice que ser amigo del presidente es una función? No tengo ese privilegio. Conozco al presidente. Era amigo de su papá. Digo, amigo desde el punto de vista de la verdadera, el verdadero significado de la palabra, ¿verdad? Porque aquí hay amigos, hay panas, hay conchanchanes, sí, hay conocidos, y hay una palabra que yo no entiendo, y que esa es una relación. Sí. Un evento en la vida. Sí. Así es. Bien, eso es lo que tenemos de efemérides y cumpleaños. Vamos pues a repetir que en República Dominicana tenemos fechas que son importantes, nos gusten o no nos gusten. Todos los eventos históricos tienen versiones oficiales y algunos disidentes. Resulta que la noche del 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia en la República Dominicana por un grupo de patriotas. El 16 de agosto de 1863 se proclamó la restauración de la independencia, porque fue la independencia que se restauró. Se restauró la independencia del país, que había sido anexada a España por temor a que Haití recupere lo perdido en la independencia. El 30 de mayo del 61, la noche del 30 de mayo del 61, tuvimos también otra independencia, la independencia de la libertad. Después de 31 años de dictadura, recuperamos la libertad en todo sentido. Y el 24 de abril de 1965, que será el día sábado, tendremos de nuevo un aniversario de la invasión, de la Revolución de Abril. El día 28 conmemoramos el desembarco de tropas norteamericanas en nuestro territorio por segunda vez en nuestra historia. Ellos siempre han estado presentes, pero el 28 es
la fecha en que ellos desembarcaron aquí en República Dominicana. Con tal motivo, el viernes, el sábado y el 28 tendremos programas especiales con Bonaparte Gotró Piñeiro y con un grupo de personas de izquierda que participaron en la Revolución de Abril el día sábado. De modo que tenemos esa efemérides. Y aquí vamos a recordarlas. Bien, aquí no nos faltan problemas, no son suficientes la pandemia, no son suficientes las elecciones, no son suficientes la lucha por las tres causales, no, ahora tenemos bebidas tóxicas. Bebidas adulteradas. Adulteradas. Y tenemos ahora los brownies. Los brownies. Es que, oiga, ese es un evento tan desafortunado que yo no me explico cómo una gente que hasta dentro de su casa a lo mejor se preguntan ¿de dónde salió eso? De un momento a otro reciben un cargamento de unos irresistibles postres. Marroncitos. Unos marroncitos, porque oye, que es difícil resistirse un brownie. Llega, ñau, se lo comen y de un momento a otro están todo el mundo así mismo. Ñau, se lo comen y de un momento a otro terminan todas en una sala de emergencia. Pero, oye, ¿quién los mandó? ¿Cómo llegó? ¿Y por qué se lo comieron tan rápido también? Y tenemos también el polvo del Sahara y la erupción del volcán, que nos puede traer o nos está trayendo partículas no saludables. También tenemos otra invasión parcial, que es la llegada de el comandante Fuller, del Comando Sur de los Estados Unidos. Quería, antes de hablar del comandante Fuller, que todas estas cosas parece que están produciendo una reflexión de parte de todos nosotros, individual, con respecto a cambios de conductas, así como mucha gente adoptó medidas higiénicas que no tenía antes, como por ejemplo un lavado de manos más frecuente. Eso no era muy frecuente aquí, que unas personas se lavaran mucho las manos todos los días. Un distanciamiento físico, se han evitado muchos contactos hasta novios han dejado de besarse. Parece que sí. Sí, pero lo más importante es, nosotros estamos, señores, embosados desde hace un año. Eso no tiene precedente. Anda con una mascarilla para arriba y para abajo. Tienes que pedirle a alguien, bájate la mascarilla para ver quién tú eres. Sí. Problemas respiratorios, porque eso limita mucho la absorción de oxígeno al cuerpo. Sí. Por más que tú veas, así se sofoca la gente. Filtra todo, pero filtra también el aire. Sí. Entonces, todas esas cosas nos están haciendo cambiar. El saludo ya, ¿te vacunaste? Sí. Una o dos. Es decir, una serie de lenguaje, de comportamiento que hemos estado cambiando durante mucho tiempo. También quiero decir que hoy el Listín Diario trae una entrevista que tiene con el comandante del Comando Sur del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos tiene todos los mares estratégicos con presencia. Es decir, ¿qué es el Comando Sur? Ahí hay un título que nos pone Kelvin. ¿Qué es el Comando Sur? Eso tiene audio, Kelvin. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Sí. Dale, todo lo narrado en ese trabajo es totalmente cierto y es de origen de las agencias norteamericanas de información, es decir, no es hecho por enemigos de Estados Unidos.
El video es totalmente cierto, el video nos muestra realmente la realidad y nosotros podemos añadir que ese Comando Sur tiene una definición muy clara y muy popular aquí en República Dominicana. Parecería la cualquierización de la definición del Comando Sur, pero nosotros desde nuestra infancia hemos escuchado una expresión que define bien la presencia del Comando Sur de Estados Unidos, sobre todo en el Caribe, a nivel de que entre las fuerzas que conforman el Comando Sur, que son buques de la Armada de Estados Unidos, portaaviones, aviones y infantería, queremos decir que en ningún caso en toda el área de Colombia, Venezuela, las islas del Caribe, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y los países de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, ninguno de esos países se encuentra a menos de 1 hora de vuelo y oye bien, y de 24 horas de navegación de ninguno de esos países de un instrumento, de una nave o de un avión de las fuerzas del Comando Sur. Todos están a su alcance. Ya habíamos dicho lo pronto que llegó el Comando Sur a las costas dominicanas el 28 de abril. También queremos decir que la mejor está el comandante Fuller, aquí le dio una entrevista al Listín Diario, y tiene algo que realmente nos confunde. ¿Por qué el comandante Fuller siempre ha hecho pronunciamientos que se van más allá de lo que estamos acostumbrados a oír los militares? Y sobre todo, él entiende el papel de República Dominicana. Siempre ha hablado en favor del respeto de las fronteras y del problema que significa Haití para nosotros. ¿Por qué? Porque el Comando Sur es un instrumento que tiene Estados Unidos, que no se basa en lo político, sino en la realidad. Y él sabe que el problema de Haití es un problema para el mundo, para la región y para República Dominicana. Y siempre ha defendido las posiciones del respeto a las fronteras y lo que significa Haití para la región y para nosotros. Nos sorprende porque otras agencias propugnan por otras cosas. El Comando Sur decía, y decíamos que de nuestra juventud oíamos esta palabra. Eso no es un flycito, esa es la fuerza que impone el imperio de Estados Unidos en el mundo. Tiene comandos también en Asia, en el mar de China, y el Comando Sur es el que está aquí en el Caribe. Decíamos esta expresión y escuchábamos esta expresión: portaaviones o portaavión. Eso lo hemos escuchado siempre. Solamente tienen presencia, como decía el reportaje, en aquellos lugares en que hay peligro para la hegemonía de Estados Unidos en la región, sin ninguna otra discusión. Cuba, Venezuela, Haití y República Dominicana en el 65. No hay más nada. Colombia con la lucha contra las drogas. Eso teníamos que decirlo porque no es que el Comando Sur es más suave. El Comando Sur es más duro porque es la fuerza que impone el imperio en la región. Muchas veces uno se pregunta, doctor, ¿qué tanto o tan bien conocen los Estados Unidos a los países, a su gobernante y hasta a su gente?
Porque hay gente que piensa que quizás solamente se puede hacer un juicio de una población y de sus problemas a partir de la opinión pública o a partir, no, hay servicios de inteligencia que escarban mucho más profundamente. No, lo que pasa, Carlos, es que nadie más conoce también hasta la idiosincrasia de nosotros. Conocen la idiosincrasia, lo que pasa es que una cosa es conocer y tener la información y otra cosa es lo que deciden hacer. Porque cuando viene la decisión no viene en beneficio de los pueblos, viene en beneficio de ellos. Y a veces no coinciden los dos intereses. Claro. Y eso es todo. Pero no es por desconocimiento. No es por desconocimiento. Fíjate como dice el reportaje, en el 65 invaden República Dominicana cuando hay un movimiento militar encaminado y que pone en peligro el que República Dominicana caiga en manos de la influencia de la Revolución Cubana, que siempre lo hemos dicho, esa es la razón por la que se invade. Entonces, aquí tenemos al comandante Sur, de aquí. Pero esas no son visitas de cortesía, esas son visitas que tienen algún tipo de significado en la región. Posiblemente sea algo que necesita el Comando Sur con respecto a Haití. Y a veces ellos le piden a los vecinos su cooperación para no actuar directamente. Pero hay una agenda que está impuesta en República Dominicana y ellos también son los vigilantes del cumplimiento de las agendas. No me estoy diciendo, porque ayer lo dijimos, hay gente que lo entendió como un chiste, y a lo mejor lo fue, de que a lo mejor vino a averiguar en qué quedamos nosotros con las 3 causales. Porque las 3 causales es una imposición. O que qué quedamos nosotros con el aborto, o qué quedamos nosotros con el matrimonio gay, o qué quedamos, por qué tanta droga en estos días. Y ese señor está aquí y nos habla de lo que queremos hablar, de lo que queremos oír. Nos reconoce que Haití es un problema. Él le da una entrevista al Listín que es interesante porque no es muy común ese tipo de entrevista, es decir, que ese señor dé una entrevista. Es raro, sí. Es más fácil tú conseguir una entrevista con el presidente de Estados Unidos, que te puede definir lo político, lo económico y lo militar. Y este señor meterse en ese tema. Decíamos que los 7 objetivos para reducir la población, que es un objetivo, la reducción de la población, vienen disfrazados de cambio climático, eutanasia, el LGBT, la misma pedofilia, el aborto, inmigración y la lucha por el femeninismo. Ayer mismo, sorpresa, todo el mundo pensó que el campamento que tenían las mujeres que luchan por las 3 causales era un campamento tolerado y casi propiciado por el gobierno, y que era un absurdo porque el gobierno no es el que decide, es el Congreso. Sin embargo, le han instaurado, y el gobierno lo que hizo fue propiciar un ambiente favorable. Sin embargo, ayer la policía, creo que puede ser un acto de un propósito. Posiblemente no se pueda cancelar a un jefe policial por los hechos del fusilamiento de la pareja de cristianos. Pero se puede emitir un decreto de sustitución por el comportamiento que tuvieron ayer frente al Palacio. Entonces, la razón es aquella, pero pueden tomar de motivo esto que ocurrió ayer, porque no tiene sentido. Si el gobierno lo hizo, casi yo entendía
que el gobierno le estaba favoreciendo, le hizo un área bien definida, las rodeó bien, las protegían con vehículos. Y ellos tenían ahí un campamento que se veían hasta felices, pero no tenía sentido, porque era para pedirle al presidente las 3 causales, y eso está en el Congreso. Quería decir eso, pero vamos a ver qué pasa. El periodismo dominicano tiene que focalizarse en lo importante. Nosotros tenemos lo que se llama la profesión de periodista. Profesión, después de bachiller se inscribe en una universidad, en la Facultad de Periodismo, y estudia periodismo por 1, 2, 3, 4. Durante mucho tiempo no existía esa carrera y el periodista era empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Periodista es aquel que durante toda su vida no hizo otra cosa que no fuera el periodismo. Por tanto, cuando llegó la organización de esa clase, a esos que se pasaron la vida entera ejerciendo el periodismo, lo ingresaron y le aceptaron. Inclusive fueron profesores de la generación que vino después. Esos que no estaban graduados como periodistas, hicieron las facultades de periodismo en la República Dominicana. Pitaluga no estudió periodismo, era un profesor de la Normal Presidente Trujillo y fundó el Instituto de Periodismo, nombrando un grupo de periodistas que no habían sido graduados en ninguna universidad ni en ningún instituto. Entonces pasaron luego a ser periodistas aquellos que se inscribieron en la universidad en la época del post-trujillismo. Generalmente esa generación se formó toda en los 12 años de Balaguer, desde el 66 hasta el 78, el 82 y el 86, que fueron 12 años de Balaguer, 4 años de Guzmán y 4 años de Salvador Jorge Blanco, es decir, PRD y Balaguer, se formó esa generación de periodistas en la universidad. En esa universidad lo tomaron aquellos periodistas que habían sido egresados o del IDP o que pudieron salir del país en alguna forma. Pero hay un dato: se les inculcó como una materia imprescindible, casi era la tesis de todito, el que el periodista dominicano tenía que entender que el gobierno de Balaguer era peor que el de Trujillo. Y ustedes pueden coger esa generación donde quiera que están dirigiendo y se van a encontrar que esa era una materia indispensable para pasarla. El que Balaguer era lo peor. El antibalaguerismo fue el principal elemento. Y le ponían también una coletilla. Había una materia que era el PRDismo. La mayoría de los egresados de esa generación, desde el 66 hasta el 86, tienen los mismos profesores e impusieron como materias básicas el antibalaguerismo y el PRDismo. En esa base, esos periodistas que fueron empíricos a primero, se distribuyeron en periodistas de los medios, algunos llegaron inclusive a dirigir medios, pero como todo, defendían los intereses de su partido, atacaban los intereses que no les convenía. Tenían también, muchos tenían una forma de ingresos, era una forma de vivir, era una forma de otorgar poder a quien nunca lo tuvo.
cuando tú veías a esos muchachos con una grabadora metérsela por la boca a un político, era un espectáculo, porque nunca en su vida soñaron que ellos llegarían a tener ese poder y lo ejercieron. Por otra parte, algunos se desnaturalizaron y tenían una doble función. Disfrazados de periodistas, realmente eran políticos que trabajaban para intereses o económicos, para los dueños de medios, y recuerden la lucha por la colegiación, quienes asumieron una posición y quienes asumieron otra. Entonces, hay de todo, periodistas honestos, periodistas profesionales, periodistas que llevan a cabo eso, que no se doblan, periodistas que lo que andan buscando es un ingreso adicional a cualquier costa, periodistas que son militantes de partidos, periodistas que se meten en un programita de radio, de televisión para poder facturar fuera del medio que están. Y la que está de moda ahora, que es el chantaje. Si no me dan de beber, lloro. Yo sé lo tuyo. Yo sé lo tuyo. Y cuando esa persona no obtempera, sembró. Y de eso no solamente hay periodistas, sino que ahora hay productores no periodistas, porque hay mucha gente que está en los medios que no es periodista, y otras personas que son abogados y que se usan el chantaje para eso. E inician inclusive procesos, para presionar y chantajear y a veces deponen esos procesos. ¿Tú sabes? ¿Y qué pasó con tal demanda? Se esfumó porque se negoció. Aquí hay procesos que están en la justicia o que van a estar en la justicia porque no quisieron obtemperar, no quisieron responder a lo que se le pidió. Tengo un trabajo que te cuesta $1 millón. Yo no te lo voy a dar. Muy bien. Entonces, el periodismo tiene como todo aquí, los buenos, los malos y los feos. Y no responden a los intereses genuinos de la nación. Disfrazan, porque ¿quién se va a oponer a una lucha contra la corrupción? Nadie, todo el mundo dice, no, eso va. Pero el por qué se hace, ese es el punto. ¿Por qué tú luchas contra la corrupción? ¿Realmente tú te has interesado? Sí, eso no puede ser la corrupción. Sí, pero ¿por qué tú lo haces? ¿Quién te paga para que lo hagas? También. Porque hay una forma también de hacer periodismo que es cuando hay un elemento que interfiere el camino de otro político, entonces se paga a un periodista para deteriorar la imagen de esa persona. Todo eso, lo que yo estoy diciendo, los periodistas lo saben. Y está ocurriendo algo peor, y es que ya el pueblo lo percibe. Cuando nosotros estábamos en Color Visión, vimos la cantidad de productores, coproductores y periodistas que terminaron en los gobiernos. Salieron 2 o 3 ministros, salieron directores hacia los gobiernos, tanto de Balaguer como de Salvador y Antonio Guzmán. Pero mucho, al más alto nivel. 2 ministros de Agricultura, un gobernador del Banco Central, mucha gente salió de ahí. Ahora resulta que, bueno, ahí está la Z. Ahí está la Z. En la Z hay de todo. De todo. Es una representación de todos los partidos y todo el sentimiento. Eso no se puede negar. Pero
tú tienes que ya 3 o 4 productores han ido al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno era oposición y la oposición del PRM no disponía de los recursos económicos y tenía que valerse de aquellos miembros que estaban en los medios. Por eso es que usted va a Daniel, que está en prensa, a la Germán, a Lama, a la mamá de Bosco Guerrero, de Guerrero Heredia. Es decir, que el mismo Albuquerque, lo que pasa es que no está conforme con lo que le dieron. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos es que entender que ya el país está en... Yo hablo aquí y el que está allá sabe realmente. Eso lo está diciendo Julito por tal o cual cosa. Porque han desarrollado ya una serie de ¿qué te digo? De perspicacia. Asocian la persona a sus eventuales intereses. Te lo diagnostican. Te dicen, ese le están pagando para que diga eso. Ese se lo está creyendo lo que él está diciendo. Y lo que está diciendo es verdad. Óyeme, la gente es terrible. Naturalmente, hay un sector que solamente entiende lo que le conviene. Pero saben que están defendiendo lo que le conviene también. Entonces, la apertura de la mente desde el 66 aquí ha desarrollado una serie de elementos que hacen que el usuario Por eso es que ustedes ven que independientemente de las encuestas, las cosas ocurren como tienen que ocurrir. Y ahora estamos en el tiempo de prohibido joderse. Cada quien se mueve en la dirección que le convenga. Y es el interés económico el que pesa. De manera que portarse bien, porque tenemos al Comando Sur aquí. Porta bien o porta mal, o porta avión, ¿verdad? Y me dio mucho gusto ayer ver salir de un hotel de la capital un grupo de militares que no vinieron en el portaaviones o en los aviones, en los barcos, sino que ellos vinieron, parece que por avión. La misión que acompaña a este señor me recordó la era de Trujillo, cuando venía el barco y se llenaba la capital de marinos. 200 o 300 marinos que venían en los barcos norteamericanos, le daban asueto, entonces caminaban por la avenida Duarte, hacían todas esas cosas que hacen los marinos cuando están fuera del barco. Así que ayer vi eso y recordé esa situación. Yo quisiera como hablar con alguien que me explicara dónde cabían 44,000 marines, porque yo creo que eso es más todavía de lo que tiene el ejército. Eso era, debe haber uno por cada 5 civiles. Mira, más o menos. Lo primero que te voy a decir es que si tú conociste un comandante de tanques. Sí. Y te dice, ¿dónde tú estabas? Dice, yo estaba en lo que hoy era una casa de don Virgilio Álvarez. En el ensanche Miramar. Sí, en el Miramar, en el Club Miramar. Sí. Que fuimos ahí, ¿verdad? Sí. Ahí estaba la unidad de tanques. En San Isidro habían tanques. En la universidad habían militares. Y tú no viviste un espectáculo que era desde Jaina hasta el Vesubio, hasta la Máximo Gómez. Una línea de tanques que nosotros nunca habíamos visto, que tenían no una longitud, sino el ancho. El ancho era más amplio que la calzada. Que una ruta, que una de las vías. Y una cantidad de soldados, pero que estaban en San Isidro, pero también se ubicaron en todo el país. Ellos no estaban todos en la capital. Que yo digo, es una fuerza. Para lo que estaba pasando era desproporcional. Porque esa gente iba para el Vietnam. Muchos de ellos creyeron que estaban en Vietnam. Tú hablabas con ellos y creían que estaban en Vietnam. Eso es un fenómeno interesantísimo, hablar con ellos. Hay un comando, el comando principal durante 3 o 4 días estuvo
en el Jaragua, pero del lado de la independencia. Y ahí Palmer formaba a los soldados que estaban en el Jaragua. Sí. Y a los 4 o 5 días Estados Unidos siempre busca una forma. Pidió a la OEA la formación de la FIP, Fuerza Interamericana de Paz. Entonces vino Panasco Albín como jefe de esa fuerza y Palmer fue el subjefe. Entonces vinieron paraguayos, norteamericanos, paraguayos, nicaragüenses y colombianos. Sí. Esa gente estuvieron aquí, pero se ubicaban por países. Por ejemplo, los brasileños estaban en la Caribbean Motors Company. Sí. En la 30 independencia. de marzo, esquina Pimentel. Ahí había el chequeo de los otros estaban en un lugar que 9 meses después aparecieron muchos muchachitos rubios en el barrio. Sí, Sí. Eso pasó. No, es pero que yo normal. decía, pero oye, 44,000. Si fue simultáneo Sí. que vinieron o se iban y venían otros, porque Bueno, no fueron a la misma hora No, y eso es. por el mismo programa. No fue, no. Pero en Manresa desembarcó un grupo, Sí. pero en San Isidro desembarcó otro grupo. Pero la mayoría fue al mismo Y tiempo. llegaron hasta el Cibao, creo. Ah. Llegaron hasta algunos pueblos del interior. Ellos. Sí, ellos hicieron campamento. Bueno, en el Matún ellos Sí, ahí. apoyaron. En el Matún mataron. Ahí está, ahí, precisamente. Bueno, no, ellos no combatieron, Ellos no combatieron, apoyaron. ellos apoyaron. Señores, quiero terminar el comentario con el tema haitiano, que lo refirió el comandante Fuller. Sobre Haití se ha dicho mucho, las soluciones que todo el mundo tiene. Una es la unificación. Esas son pendejadas y la solución de Haití está en la unificación de la isla. Hay una gente que piensa en eso y muchos dominicanos que creen que es así. Otro es un muro. El muro soluciona parte. Otro es el cumplimiento de la ley de migración. El otro es desarrollo de Haití para que no tengan necesidad de irse del país. Eso tiene una cosa en contra, que Haití ya es no viable, como dice el comandante y como dice Pellegrín. Aquí habemos gente que entendemos que hay que deportarlo a todos. Otros que debemos romper relaciones. Otros que debemos de establecer una nueva guerra. Otros que dicen, somos 2 naciones con 2 pueblos diferentes. Los organismos internacionales creen que la solución de Haití está en República Dominicana, no en Estados Unidos ni en Francia. Miren cómo el gobierno francés dice que se siente satisfecho con la forma que Abinader está manejando el tema. Y algunos piensan que somos culpables de todos los males que afectan a Haití. Aquí hay programas como el de Capellán, el de Vicini, la propuesta de José Israel Cuello, y hay un joven que se llama Wandy, que tiene también una propuesta económica, porque eso es económico, que hay que darle seguimiento. Nos llegó el invitado, vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momentito.